todas partes, lo veré todo, viviré todas las experiencias que sean posibles, pensaré todos los pensamientos posibles y sentiré todas las emociones de las que sea capaz. Escribiré, 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 escribiré. Este era mi único proyecto y mi único programa de acción. Y siguiendo ese programa, ese proyecto, pues emprendí algo que generalmente un escritor no emprende, que es una búsqueda de sí mismo. A veces los escritores fingen una búsqueda de sí mismo, porque realmente no saben de qué se trata. Yo tampoco lo sabía. Pero yo sí que tenía una aspiración casi renacentista de completitud, traduciendo mal del inglés, de, de tener una vida completa, desarrollada en todas sus facetas. Sabía mucho acerca de lo que no quería. Tenía que empezar a saber exactamente qué es lo que quería. Y a trancas y barrancas y muchas veces con mal gesto, pues fui logrando todo lo que quería y fui introduciéndome en todo aquello que quería y que quería hacer. Y estudié solamente aquello que me interesaba. Y, y escribiendo fue que realmente tropecé en cierto día contra el bloque más duro, más potente, más férreo y más infranqueable que, que se interponía entre yo, entre mi personalidad y mi propio ser. Y esto fue y funcionó durante tiempo, casi un año, muchos meses, como un bloqueo. Yo tenía dentro de una libreta unos papeles donde había anotado lo que yo pensaba ingenuamente en esa época, que tenía 30 años, lo peor que yo podía pensar acerca de mí mismo. Aquello que yo ya no es que le ocultara a los demás, es que me lo ocultaba a mí mismo. Bien, todo eso estaba anotado ahí en un papel. Y no casualmente, en esa misma época yo me bloqueé como escritor y me costaba arrancar. Y realmente me costaba arrancar, me costaba escribir, me costaba imaginar y, y no solo es que me costaba, es que me producía dolor emocional, me producía angustia, algo lo más parecido a la depresión y no podía arrancar y me sentía realmente fracasado, frustrado. Una experiencia, la del fracaso, que para mí era absolutamente desconocida, porque yo amaba el éxito y siempre había tenido éxito en todo lo que había querido, pequeñas cosas, y algunas eran grandes para mí, como algunos éxitos literarios que tuve, y también las obtuve y muy joven, entonces el éxito para mí era moneda corriente, era mi trabajo cotidiano el éxito. Pero ahora realmente me sentía chocando contra limitaciones, contra una pared de la cual desconocía su naturaleza y desconocía cómo podía desactivarla. Y ya había luchado contra ella y me había roto los puños, y me había roto el corazón, y había llorado mucho, y había sufrido mucho, y había llegado incluso a pensar en suicidarme o en disolverme con el universo, que es la manera más suave de decirlo. Ese deseo que decía Freud de volver al inorgánico, ¿no? Y recuerdo que luchaba con la letra escrita, no podía expresar, sentía una terrible angustia y depresión dentro de mí. Y la escritura me proyectaba un poco fuera de mí, me proporcionaba cierto grado de alegría, pero no una satisfacción significativa que a mí me implicara tener una esperanza puesta en el futuro y decir, bueno, pues puedo continuar. No, estaba muy deprimido, estaba muy triste, estaba lleno de dolor y estaba inmovilizado, sobre todo inmovilizado. Tras muchas circunstancias había llegado a ese punto y casualmente en ese punto, o no casualmente, estaba además paralelamente, conjuntamente, bloqueado como escritor. No solo eso, es que de pronto concebí algo que mentalmente para mí era inconcebible. De pronto concebí que mi cerebro ya no podía aprender más y solo tenía 30 y pocos años y no podía entender cómo me podía estar pasando esto a mí. Entonces recuerdo que un día me desperté y
bueno, por un motivo que no viene al caso, estaba durmiendo sobre una camilla porque me acababa de mudar a un piso nuevo, todavía no me habían traído la cama y como tenía una camilla, pues había dormido en esa camilla y recuerdo que en esa camilla pasé 2 de las horas más angustiosas que pasé en mi vida. No me podía mover, no me podía mover, todo me pesaba, todo era tremendamente denso y, y el hecho de finalmente, después de 2 horas, luchando conmigo mismo, levantarme y continuar y emprender la vida, fue difícil para mí y fue sobre todo muy doloroso. El caso es que yo continué haciendo mi vida y un día, revisando mi cuaderno de notas, vi aquellos 2 folios que estaban al final del cuaderno de notas, escondidos de los ojos de cualquiera que podía mirarlos. ¡Qué horror si alguien los veía! Y los fui a mirar yo una vez más. Y recuerdo que los miré, los leí y me sonrojaba y sentía el calor dentro de mis mejillas al leer eso tan horrible. Y recuerdo que lo leí y pensé, estas características que yo veo en mí y que no me gustan, las voy a poner en un personaje. Recordé a un poeta, Robertson Jeffers, que decía, imagina víctimas o tu propia carne sufrir las agonías. Y puse por escrito y en boca y en la piel de un personaje todas esas características que no me gustaban de mí y que durante muchos años se habían ido acumulando hasta formar unas ideas que estaban en un papel, nada más y nada menos. Bien, es lo que hice una pequeña trama para un cuento, desarrollé un personaje y este personaje arrastró consigo todas estas cosas que yo veía en mí, que solo yo veía en mí y que no me gustaban. Y se fue a un cajón ese cuento y nunca fue publicado, ni nunca me interesó publicarlo, ni corregirlo demasiado. Pero tuvo la virtud de que produjo lo que primitivamente en el primer psicoanálisis Freud llamaba la abreacción. Al dejar eso en el papel, algo dentro de mí se rompió, definitivamente, y algo dentro de mí brotó nuevo. Me desidentifiqué por completo de esas cosas que eran realmente elementos que no formaban parte de mí, o que si lo habían formado había sido por poco tiempo, pero si se habían, digamos, momificado dentro de mí, había sido simplemente por efecto del trabajo de mi mente. Y al ponerlos en el cuerpo de un personaje, logré distanciarlos de mí, alejarlos de mí. Esa fue la primera vez que realmente, aunque yo hablaba del poder terapéutico de la escritura, esa fue realmente la primera vez que yo pude experimentar en mi cuerpo como un malestar emocional me liberaba, me soltaba de su prisión y me permitía volar otra vez. Creo que ahí, y ya habían pasado 5 años de que estaba viviendo en España, se completó una etapa y pude realmente soltar una cantidad de lastre. Y esto se manifestó en que a partir de allí creció en mí un nuevo modelo de imaginación, una nueva manera de pensar las ficciones, de pensar la escritura, y me aventuré a nuevos desafíos, a nuevos riesgos, a nuevas maneras de escribir y a nuevos modelos de la imaginación, que se manifestó, por ejemplo, en que leyera a otros autores que antes no los leía porque realmente tenía prejuicios y pensaba, no, esto no me va a gustar. Sin embargo, me arriesgué a leerlo y vi que también podía gustarme ese otro tipo de autores, ese otro tipo de ficciones tan diferentes a las que eran ya tradición en mí. Bien, y ese fue, digamos, el primer salto cuántico, un salto cuántico maravilloso que me deparó que durante 3 meses estuviera escribiendo sin parar, casi un cuento por día, cuentos que ahora, en 2012, algunos de ellos, bastantes de ellos, saldrán publicados en México, y que los escribí en esos meses febriles en que algo se destapó dentro de mí
y el ser creativo que estaba dentro encerrado por las circunstancias se había soltado una vez más y había empezado su trabajo de mantenerte aquí, iluminado, presente, sublime, alegre, en paz, intenso, dinámico, creativo. Esa es la esencia de la creatividad. No obstante esto no era suficiente para mí. Esto era solamente la dimensión profesional, la dimensión de la escritura. Yo abracé la escritura en algún momento en mi adolescencia como una especie de apostolado. Siempre pensaba, bueno, si tengo que trabajar en otras cosas que no tengan nada que ver con la escritura, con tal de preservar a la escritura dentro del contexto de mi vida, pues lo haré sin ningún problema, porque nada amaba más que la escritura. Y sigo amando la escritura, evidentemente. Y en ese momento del salto cuántico de decir, bien, ahora accedo a nuevos modos de la imaginación, a nuevos modelos de la imaginación, y puedo imaginar y pensar pensamientos e ideas nuevas, fue realmente el primer soltar. Pero conjunto a ese soltar, algo dentro de mí me pidió y me dijo, bien, has entrado en esa prisión neurológica y física, pero no por la literatura, sino por ti.